disparidad que hay en 11 años, ¿no? De salarios reales altos, buenas tasas de consumo, por otra cara, de subsidios a los alimentos, operando alquileres, etcétera, de cosas. Filón publica cosas que han hecho las bestias, mucha bronca, que hicieron una muy buena primaria, los que los engañan, bueno, el golpe. Y él lo único que tiene que reconocer, así cosas muy generales. Uno de los grandes logros del peronismo es esa movilidad entre la clase trabajadora y la clase media. En esos 11 años el imaginar que en el año 37, o sea, mucho antes, pero no una generación, la economía se cierra y los motores de la economía ya se nos facultan. Entonces, si una familia tuvo hijos a fines de la década del 30, al principio del 40, ese hijo, cuando cayó Perón, ya casi como que está terminando la primaria y empezando a la secundaria, ¿no? La economía está recontra recalentada, hay muchas expectativas laborales, hay mucha oferta educativa, es decir, el peronismo deja una plataforma de servicios, tanto en la educación como en el mercado laboral, que permite que las perspectivas sean vigorosas, por decirlo así. Ahora bien, jamás Perón hizo hincapié en esto. De todas las entrevistas que estuvimos rastreando en la década del 60, jamás hizo hincapié. El tema de la clase media es un tema de la sociología germana. Ahora bien, otra cosa que vimos con Diego, cuando cotejamos ciudades del litoral contra ciudades del interior, encontramos algo muy interesante. En ciudades del interior, hablar de clase media es algo muy raro. Bueno, Germani retoma una idea de los estadísticos liberales, los estadísticos que hicieron el segundo y el tercer censo nacional, 1895, 1914. No hablo del de 1879 porque es un censo, realmente el primer censo es el que más errores arrastra. El de 1895 y el de 1914 son dos censos muy sólidos porque está en la misma generación de estadísticos. ¿Y cuál es la operación de los estadísticos que después toma Germani? Decir que urbanización es una ciudad de 2.000 habitantes. Es una gran operación, porque permite reafirmar la idea que la Argentina es un país recontra urbanizado en la década del 30. O sea, aparte que introducimos a la clase media, decimos que es un país urbano. Resulta que una de las comparaciones que encontramos con Diego es que la provincia de Catamarca tenía tantos habitantes a fines de la década del 30, a principios del 40, como el barrio de Villa Devoto. Entonces, tenemos una disparidad, no podemos hablar de urbanización en Catamarca, perdón por los catamarqueños, pero estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y ahí hay un sesgo que instala Germani en complicidad, digo, con los estadísticos liberales, estos dos censos, que es que la Argentina en el interior tiene una urbanización robusta, y no está. O sea, puede haber grandes ciudades, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, pues las rastreamos, comparamos los habitantes. Bueno, vamos a negar que Mendoza es una ciudad urbanizada, pero no Catamarca y La Rioja, no Jujuy, ¿no? Y estamos comparando, digamos, tramas donde recién con el primer plan quinquenal tienen calles asfaltadas contra barrios que tienen, por supuesto, 10 veces más población, que tienen asfalto desde el principio del siglo XX. Entonces, ahí hay un problema. Y la gran operación de Germani es precisamente homogeneizar todo un mercado, toda una sociedad. Es decir, acá hay clase media, acá hay urbanización, acá hay ciudades y acá hay una cultura urbana. O sea, sería el remate, que no lo dice. Entonces, me parece que ahí hay un punto que yo quiero rescatar a partir de las presentaciones de ustedes. También hablan de desequilibrios regionales, ¿no es cierto? Después el otro tema, que justo lo comentó, creo que vos, la relevancia del prestigio ocupacional, ¿no? Sí. Que es muy, o sea, no quiero volver a resaltar el tema de la brecha regional, pero la brecha regional existió. El que cerró esa brecha fue el primer plan quinquenal.
que consolidó una clase media a partir de la promoción de clases trabajadoras largamente asentadas, ¿no?, en barrios o de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, hay otro escenario. Ahora, yo quiero rescatar algo, y no tiene que ver con estructura social. En el verano 55-56, que la ciudad de Buenos Aires era un lugar que mantenía el estado de sitio peronista, pero esta vez para perseguir a peronistas, Germán tuvo la osadía de decir, en un auditorio netamente antiperonista, el peronismo no es un fascismo. Y eso me parece que es loable. No importa. Tiene que encontrar un sentido común. Eso es una cosa muy importante. Porque el pensamiento del antiperonismo era que el peronismo era un fascismo de clase baja. Y eso era una aberración que es resaltada por muchos sociólogos que han venido a estudiar el peronismo. Germán le dice a ese auditorio: no puede haber, con una clase trabajadora y con toda la cultura que hay en la Argentina, ¿no es cierto?, o sea, con todos los comportamientos sociales, un fascismo de clase baja. Y es un cachetazo para la autoestima de ese antiperonismo, que por supuesto después termina. El antiperonismo se licúa en un partido, etc., pero no es un foco muy importante. Y esto lo hace finalmente al final. Y es una de las pocas exposiciones revalorizadas de Jean Germain. Bueno, un doctor, un grande dictador, pero bueno, queda comentado eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta. Arranca. Sí, señor. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por Dios, perdóname. Para alguien que haya leído la obra de Germani más o menos de forma, con cierto nivel de profundidad, yo por objeto de estudio al Germani que más leí es al Germani de la década del 40. Y en base a esto, o sea, después leí algo de estructura social, leí los capítulos de política y sociedad en la época de transición. Pero en base a esto, si atrás del concepto de la clase, en particular de la clase media, si está Marx, si está Weber, esto lo sabemos hace unos años, se han hecho algunas investigaciones. Originalmente, y el primer trabajo que Germani publicó en el Boletín del Instituto de Sociología en el 42 sobre la clase media de Buenos Aires, o sea, Germani tenía este interés, y Levene, que dirige el instituto, le dice, bueno, leíste a Holbach, ¿no? Hacía poquito, en el 39, publica en la Revista Mexicana de Sociología un artículo sobre clases medias, que bueno, es el concepto original de Germani para estudiar la clase media en la ciudad de Buenos Aires. Que por cierto, Holbach también es un autor bastante difundido entre los estadísticos, del grupo de Bunge, y después Figueroa también lo cita. El grupo de Bunge lo reseña, la Revista de Economía Argentina. Este concepto original de clase media, que en el Germani de la década del 40 está explícito, digamos, porque lo cita y lo toma explícitamente ahí. ¿Qué tanto se mantiene en las décadas del 50, del 60, del 70? Si algún lector avesado de Germani. Yo te puedo contar esto y es ultra, ¿cómo se dice? Que cuando vos ves los clasificadores que usan estructura social y el de movilidad social, son bastante, en líneas generales son el mismo, o sea, operativamente por lo menos lo resuelve de la misma manera. Son los mismos grupos ocupacionales en líneas generales. Si hubo algún cambio conceptual, digamos, respecto a qué es la clase media en términos más teóricos, no sé. Yo miré son unas figuras que por lo menos como la mía, más o menos parecido. En relación en la estructura social, en relación a movilidad social de Argentina, es cierto que uno en el de movilidad social puede trazar los dos estratos de clases populares y las clases media superior e inferior. En movilidad social están en 7 niveles ocupacionales y es posible trazarlo. Lo que pasa es que en la estructura social de la Argentina, en el cuadro central hay una división central
entre los grupos que son asalariados y los que son autónomos o propietarios de capital. Y esa distinción es muy importante, y es muy importante cuando él analiza las clases de movimiento. Entonces ahí hay un análisis sobre el lugar que se ocupa las relaciones de producción. O sea, no es el eje ese de Germani, como yo lo señalo, pero la división está puesta ahí en la estructura social de Argentina, y esa división no queda inerte, o sea, porque luego cuando analiza al interior de las clases populares le da una importancia central a los obreros industriales, desarrolla el concepto de densidad dinámica, que es muy interesante. Estaba desarrollándose en ese proceso, en ese periodo, la industrialización por sustitución de importaciones, y él decía, tenemos una clase obrera más concentrada en un área geográfica que es el conurbano bonaerense, y le da una importancia central a eso, y separando el cuentapropismo de la clase obrera como algo marginal o a cada vez teniendo un menor peso, en el marco de una sociedad en un proceso de asalarización. Y por otro lado también la distinción entre autónomos y asalariados es importante en el interior de las clases medias. Cuando él habla de las clases medias asalariadas y la clase media inferior, habla de lo que retomó Ricardo, el proceso de proletarización de estos sectores, y él es contemporáneo de la obra de Wright Mills, El proletariado del cuello blanco. Entonces él directamente está tomando de la sociología norteamericana y está tomando a estos autores y discutiendo y dialogando con ellos y tomando estas ideas. Y en la estructura social de Argentina yo veo que está presente Holbach, pero también un autor que es central en la conceptualización de clases sociales, que es Warner, en su estudio específico sobre las clases sociales en una ciudad de Estados Unidos. Hay una actualización temática. Hay una actualización. Está, en el 42 está más presente Holbach. En la estructura social de Argentina, digo, está presente Holbach, pero para mí incorpora más fuertemente las ideas de Warner. Esto está trabajado. Está trabajado en lo que vos escribiste. Sí, para mí se mantiene más la idea de morfología. El contenido de la clase, para mí fue cambiando un poco y abandonó cómo Holbach definía. Pero sí la idea de morfología, que es para mí lo que en parte Jessica decía, esto de qué pasa, cómo se ramifica, cuando cambia la morfología de una sociedad, cómo se ramifica en una serie de problemas, ¿no? Y que, bueno, ahí hay tela para contar un montón. Pero para mí, él siempre le interesaba eso de la morfología, que para mí también, de una manera muy didáctica, de alguna manera, Pablo lo ha hecho también una vez, es esto de que, imaginémoslo como una especie de pirámide, y cómo es la forma, ¿no? Si es más abultada en el medio, más arriba, más triángulo, así. Esas ideas las sacó el Holbach y las mantuvo para mí como que, si eso cambiaba, tenían que cambiar cosas importantes de la sociedad. Bueno, lo mismo es una reflexión que puedo operar como pregunta. Ahí, bueno, primero valoro la riqueza de todas las presentaciones y la importancia de seguir rediscutiendo estas ideas. Ahí, evidentemente, uno ve la gran capacidad creativa, la riqueza, la complejidad y la flexibilidad del análisis de clase que hace Germani. Y realmente es un desafío de clasificación muy difícil saber en qué perspectiva de clase está parado, porque si bien él tiene un punto de partida metodológico más vinculado al realismo, la estructura de las ocupaciones, su apuesta me parece que es muy nominalista, de pensar políticamente las clasificaciones para ver cómo operan después, sobre todo en su proyecto teórico político, de pensar las clases a partir de las ideologías y a partir de comportamientos de acciones colectivas muy, muy importantes. Directamente es la elección de tipos de sociedad, el voto, etc. Que ahí una de las cosas que me llama la atención, yo con todos los recaudos metodológicos, porque le enseño a mis estudiantes no caer en los anacronismos,
pero uno ahí descubre una riqueza conceptual y una mirada teórica de las clases que en realidad es casi contemporánea, especialmente si uno ve que la importancia que le da Germania a la densidad, como decía Pablo, a la socialización y de alguna manera al estilo de vida de las clases. El aspecto cultural es central. Recuerden que cuando su primera investigación, él lo único que quiere saber es qué leen los porteños. A partir de ese pequeño ejercicio de qué leen los porteños, termina analizando la estructura de clase de todo un país. Y yo creo que hay algunos rasgos que tienen que ver con lo que hoy llamaríamos, repito, estilos de vida, hábitos de clase, y de alguna manera hay un germen preburdiano de pensar el capital, la importancia del capital social, el capital cultural como distinción de clase. No sé si esto lo ven o por ahí es un apresuramiento mío de tratar de vincular o de poner a Germán en una historia de las tradiciones y una historia del pensamiento sociológico en el siglo XX. Mi impresión, más leyendo estos textos, que hay un eclecticismo grande y explícito, o sea, digamos, un poco lo decía Diego, que no puede ser que esa sea la consistencia que encontramos, el eclecticismo, y de un momento nunca hay una definición o un interés por, yo entiendo por clase sociales esto, lo otro, cuando había otros colegas que eran del centro, la Gracia Arena, tenían la preocupación de las clases sociales y pensar sobre eso, y él me parece, con un poco la excusa de sacarle agua a las piedras, también utilizaba como medio, como virtud para esquivar el bulto. Porque en última instancia había una lectura más política de los hechos. No, para mí eso, él ya sabía, él tenía que estar las conclusiones, tenía que ver después en parte cómo los datos se iban acomodando. Por eso lo complicado que tenemos nosotros, en tanto que la pesada herencia, es que tenemos que reexaminar todo eso, o en última instancia reanalizar las fuentes que analizó. Sí, la tabla que decíamos no está. Sí, o sea, bueno, es una cosa, no publicar la tabla de movilidad, todo bien con Cal, lo que sea, pero este es el momento de la vida de publicar la tabla. La tabla de movilidad es el insumo básico, ¿no? Origen de estilo, filas y columnas, y después uno en última instancia la acomoda y demás. No, pero tenés que empezar cuál es el N, qué unidad de cada gráfico, una cosa. Para mí hay que ver el sentido del que dice. Bueno, hay eso de los datos, hay una cosa que es como cuando hacen los estudios sobre el voto, pero las inferencias ecológicas sobre el peronismo, creo que sale el desarrollo económico, que discute con el historiador yankee, qué sé yo. Y hay una de las variables que usa, que es porcentaje de migrantes, que le da una significativa. O sea, el chabón es el gil con eso. O sea, hace todo, o sea, justo la que se suponía que era como el eje de su tesis, le da una significativa, y eso sí publicó el cuadro. Pero como que pasó de largo. Sí, yo creo que hay eso de que tengan las conclusiones escritas no está mal. Al lado de eso quería decir algo. No, usted, sí. Estaba pensando, o sea, yo trabajé, digamos, exilados de 1848 del siglo XIX, ¿no? Y que muchos incidieron en la educación. Y pensando que Bolonia fue la primera universidad del mundo, europea, y lo que fue, digamos, el ascenso social mediante de la educación, que el 44% de los inmigrantes estaban en la ciudad de Buenos Aires, y que el litoral, digamos, Buenos Aires se constituye, Buenos Aires como capital por ser la más cosmopolita, y pensando en los, digamos, un poco para atrás, en figuras como Amadeo Jack, que fue el principal redactor del Plan Nacional de Educación hacia 1880, por ahí, Alejo Peireto, digamos, educadores de la Escuela Normal de Paraná y todo eso, que la mirada, o sea, ellos venían de Francia y, bueno, lo que había sido la Revolución Francesa, el proceso educativo y, digamos, la idea de lo que era la normalidad en Francia, ¿no? La escuela normal, que muchos de ellos además eran los, digamos, profesores y grandes profesores y periodistas, porque además
eran hombres de pluma o escritores y digamos creo que fue el primer sindicato de trabajadores era de periodistas, si mal no me equivoco, y por otro lado eran, digamos, o sea, pensando, digamos, qué grado de hoy en día para ser un educador hay que estar a un nivel universitario, para tener una educación de calidad. Bueno, en esa época, digamos, eran la normalidad y demás. Es un modelo que se copió bastante acá y que permitió ese ascenso social de gente iletrada que llegaba acá, mayoritariamente. Bueno, nada, estaba reflexionando en relación a eso. Respecto a lo de docentes, me quedó algo. Yo había dicho sobre el tema de los docentes, bueno, para justo había hecho un comentario sobre los docentes, sobre el papel de los docentes, y ustedes, bueno, rescatan ahora que aparecen como protagonistas en las marchas, ¿no? Y así, las huelgas, sobre todo. En las huelgas, bueno, también en las marchas, ¿no? Sí, pero digo, en las huelgas como forma de lucha propia de la clase trabajadora, ¿no? También tiene presencia en las manifestaciones, pero es llamativo la presencia que tiene las huelgas como fenómeno no solo nacional, sino a nivel mundial. Claro. No, por supuesto, en la sociología de la mañana, el nivel de educación es un elemento de estatus, ¿no? Manuales, intelectuales, las condiciones de laburo. Y me parece que el cuerpo docente, muchos ya decían los normalistas, y efectivamente, ¿no? Los colegios sanitarios egresan normalistas y tienen un papel destacado, ¿no? En esta polarización, bueno, el tema de educación secundaria, ¿no? Que se consolida. Los docentes tienen un papel muy protagónico a la década del 60. Esto es una sospecha mía. No quiero abrir un debate con esto, pero me parece que los docentes empiezan a tener el protagónico que vos resaltaste a partir de, después de Onganía, por decirlo llanamente, el cuerpo docente de todas las formas, represión, persecución ideológica, pauperización, el problema de la currícula que empieza a ser algo bastante líquido y precaria la currícula, porque hay que cambiarla porque un golpe te cambió todo, y un ministro católico, y un ministro nacionalista, y un ministro liberal. O sea, hay todo un proceso de precarización de todo lo que supone el cuerpo docente y la educación, ¿no? Yo creo que en la década del 70 ya dejó de ser una carrera, es una carrera desprovista de incentivos como para transformar a docentes. O sea, vos decías también, casualmente, bueno, ahora uno da clases, viene con un nivel secundario, de hecho, yo tengo muchos colegas egresados de filosofía y letras, en La Matanza se van a dar clases a La Matanza con un título de profesor y de licenciado en historia, pero ganan horas, ¿no es cierto? Pero la expectativa de ellos, ¿no? De estos egresados de la universidad, tanto poder tener un muy buen sueldo, no es la misma de la década del 60. Y en la década del 60, con un título secundario egresado normalí, ¿no? La expectativa es mucho más amplia. Sí, yo lo que quería señalar es más allá del juicio de valor que tengamos de los docentes, es ese cambio que se produce a mediados del siglo XX y que... Década del 50. Claro, la década... Sí, y más aún a partir de la década del 60, ¿no? Y que parece ser un cambio que no es solo que ocurre en Argentina, ¿no? Sino que a nivel mundial. En el papel que tienen los docentes en estos términos, ¿no? Cómo van asumiendo determinados
sus propios intereses, tanto organizativamente y en la lucha, como trabajadores, ¿no? Me parece que hay un cambio fuerte ahí, que me parece interesante destacarlo un poco para ponerlo como caso específico en el contexto un poco de las intervenciones. El resto de las intervenciones fueron como más generales, pero me parece que hacían hincapié, sobre todo las de Germán, Vero y Jessica, ¿no? Como de la pesada herencia, ¿no? De que nosotros seguimos, o sea, hay alguna razón, me parece importante, como interesante la pregunta de Vero, de la razón porque tiene esa persistencia, y que en lugar de abrir un debate respecto que instala una perspectiva desde una mirada liberal y desde la teoría de la modernización y demás, y el peso de la clase media y su supuesta impronta, que evidentemente por alguna razón persiste en el tiempo a lo largo de los años, más allá, por un lado, de los propios datos que citaba Jessica, por otro lado, más allá de todo lo que ha pasado en la República Argentina, como en la sociedad argentina, como señalaba Germán. Hay algo que evidentemente, como sociólogos, tenemos que hacer como una beneficio inventario, así, ¿no? En el sentido de que se sigue, por alguna razón, evidentemente se sigue reproduciendo una conceptualización. Yo lo veo en el caso de los docentes, evidentemente, si lo veo históricamente, no es lo mismo un docente de los 50, no es lo mismo docente de principios del siglo XX. En Argentina, la tasa el porcentaje de adolescentes que llegaba a la educación secundaria a principios del siglo XX era del 3%. O sea, hoy supera el 80%, o sea, es otra Argentina, digamos, ¿no? Sin embargo, de principios del siglo XX queda, por ejemplo, la idea de mi hijo el doctor, cuando evidentemente no era una experiencia generalizada. O sea, el migrante que lleva a tener un doctor, algo de hijo, digamos, ¿no? Un poco como señalaba Jessica, el porcentaje de universitarios en 1960 era, sí, nada. Y sin embargo queda como esa impronta que me parece que tendríamos que empezar a indagar qué es lo que hace que aún al día de hoy, o sea, 70 años después, siga como tocando una fibra como tan importante en la sociología argentina para tener esa persistencia. Y ahí va mi pregunta a Verónica: ¿cuáles son tus hipótesis al respecto? No, la verdad es que a mí me resulta... perdón. No, pero si querés responder después yo hago mi pregunta. No tengo gran respuesta. Si querés puedes pensar. No, a mí realmente me llamó la atención. Por eso digo que, digamos, es interesante el aporte de Germán, y es un poco lo que hablamos el otro día con respecto a la informalidad también, en un punto. Es decir, en otra reunión que tuvimos. Es decir, el mérito de localizar como un espacio de la estructura social que efectivamente uno puede decir, tengo distancias teóricas con Germani. La investigación no lo estaría respaldando, estaba flojito de papeles en términos históricos. En la actualidad tenemos todos estos procesos y sin embargo, digamos, en el afán clasificador que nos reúne, cuando nosotros pensamos a determinados sectores, nos sería muy difícil consentir que los pensamos igual unos que los otros, digamos, ¿no? Y entonces digo, ahí es una virtud de Germán, y de haber podido localizar algo que es problemático, que es interesante, que sigue siendo convocante, ¿no es cierto? Pero que tenga un punto de investigación. Siempre remarco la de Ricardo porque efectivamente, pero digo, así como lo que tan interesante está diciendo Ricardo, lo podríamos pensar mismo proceso en relación al resto de los trabajos de la administración pública. O sea, digo, en términos de procesos
digamos, de formación, de organización, de lucha, su protagonismo, de otros, no tomaría los médicos, porque ya sería otro trato, pero digamos de montones de ocupaciones en el campo de la salud, que también son tan importantes en términos cuantitativos incluso de estos sectores, ¿no? Es decir, un montón de otras ocupaciones, ¿sí?, que uno podría pensar que ameritan también la investigación, y bueno, te ha quedado más como fluida. Era más que nada un comentario para sumar a lo que estaban diciendo desde una posición como más marginal y de haberme preguntado por otras cuestiones de Germani. Que él al final de su vida, hacia fines de los 70, vuelve sobre la cuestión de la estructura social y tiene ahí como un intento medio fallido de investigaciones. Los papeles están en el archivo de Germani en Roma y los vamos a traer, o sea que por ahí hay algo interesante para ver cómo incluso el propio periplo, trayectoria de Germani queda atrapada en esa imagen, ¿no? Esa primera caracterización de la sociedad abierta, modernizadora, con esa clase media. Y uno podría ver que en algún momento Germani se empieza a topar con otras cosas que le empiezan a hacer mucha paradoja, entre ellas el debate de marginalidad, que él retoma en el 73 y que dice cosas bien interesantes que no leímos y que nos hubiéramos ahorrado en los 90, mirar a Argentina con Robert Castell, y por ahí estaba más interesante mirarlo con Gino Germani. Pero digo, por ahí en esto de qué nos pasa que este imaginario sigue tan vigente sigue que oscurece hasta otros momentos del propio Germani donde se encuentra con otras tensiones. Era como ese comentario. Yo quería retomar esta idea de la expansión educativa que comentaron y de la universidad. Yo creo que hay que hacer una diferencia, es cierto, la universidad era muy chiquita y el sistema secundario llegó tarde a una cobertura más grande, pero eso no nos impide pensar el grado de apertura que tenía esa universidad, porque uno no puede entender que en un proceso de reforma que fue muy rápido en 20 años de la propia universidad, que ya en la década del 20 el decano de la Facultad de Filosofía y Letras era hijo de inmigrantes, que otro hijo de inmigrantes, Ricardo Levene, hijo de un sastre, llega a ser rector de la Universidad de La Plata, y su hijo llega a ser presidente de la Corte Suprema. Entonces, algo dice que hacia fines del siglo XIX un sastre judío llega a Buenos Aires, su hijo logra un puesto universitario, es uno de los mejores juristas del país, fundador además del Instituto de Sociología, y su nieto presidente de la Corte Suprema. Ahí está hablando de un país que tiene una movilidad social. No, una familia, no es un país. No, porque si uno lee, porque uno lee, uno dice la universidad de Buenos Aires, uno lee la década del 20, el listado de estudiantes, y ahí no está la elite. Ahí está la elite más otra cosa. No, yo quiero disculpar que lo que sí Pablo y el analfabetismo cambia brutalmente. Argentina, muchos años, miraban los censos, y digamos, la tasa de analfabetismo era la más baja de todos los países del mundo. Entonces, eso pasó, después dejó de pasar. Por ejemplo, Brasil, que tenía una tasa del 50% de analfabetismo en el momento, traspasa eso totalmente. Sí. Algunas cosas que dijo Verónica, pero no entiendo quedó una interpretación de como que Germani está flojo de papeles. Y no un etiquetado. No, me refiero a que los historiadores, digamos, y ahora en la línea que decía Jessica, tienden, digamos, lo habías dicho antes, a discutir que efectivamente, claro, Adamowski, por ejemplo, tienden a discutir efectivamente la caracterización de clase media de este estrato, a eso me refería. Yo un punto quería decir que en relación al flojo de papel, en los análisis que yo he hecho, lo que señala Germán me parece interesante. Esa tesis de Germani, la de
los migrantes internos ser la principal base de constitución del peronismo, esa hipótesis está refutada. O sea, fue refutada por Murguis y por Tantiero primero, por otros seguidores de Germani y con el trabajo también de Jorrata, Acosta, porque al peronismo lo apoya el conjunto de la clase obrera, incluido, ya lo había mostrado Murguis y por Tantiero, la vieja guardia sindical de origen europeo que acompañó bien el laborismo, etc. Ahora, en el resto de las interpretaciones puede ser materia de debate. Hay algunos hechos que no son materia de debate, o sea, gran parte de sus regularidades empíricas yo adhiero a ellas y la demostración, los estudios sociohistóricos no me han demostrado lo contrario. O sea, yo creo que las tesis de Germani se mantienen. Por eso la ponencia era con un 95%. Quizás es con el 90%, porque la de los migrantes internos es fuerte, entonces puede bajar un 5% más, pero en eso está disfrutado. Pero el resto... Yo quería, no sé si es demasiado tarde para ponerle picante a la me acordé. Pero bueno, no, es como que también nos convocan a un coloquio, ¿no? Que se llama Contra Germani, y que cada uno de nosotros trabaja temas de estructura social y todos sabemos que estos estudios no son empíricos, son teóricos. O sea, y uno para hacer un trabajo de análisis, interpretación, se tiene que parar dentro de una teórica, conceptualizar, operacionalizar. Las preguntas que se hacen están dentro de ese campo, digamos. Entonces, o sea, yo sí tengo que tomar una postura, yo digo, bueno, creo que muchas gracias por la sociología empírica, Gino, y yo me quedo con el marxismo, digamos, para las clases sociales. Y creo que desde esa perspectiva los análisis de Germani tienen un montón de problemas, bueno, que ya lo discutimos acá. Eso me vuelve siempre el tema del autoritarismo versus el cuadro ese que damos a ese método, de la clase obrera autoritaria. Digo, bueno, hay que ver desde qué presupuestos teóricos, conceptos de autoritarismo llegás para preguntar de qué manera y llegar a esa regularidad, digamos. Entonces, yo creo que me interesan otras preguntas del pensamiento de los trabajadores que tienen que ver más, bueno, sus visiones de conflicto social, de la huelga, de la igualdad. Si vos haces una pregunta cegada hacia una definición de un sector social que es más abierto como la clase media, que seguramente entienden mejor qué cosas le preguntás desde esa perspectiva que es más afín a su cultura, te va a dar un resultado como para poner un poco más de debate, digamos. Yo no creo que tengamos que volver creo que los que se identifican con ciertas corrientes teóricas, sí, que está bien que vuelven. Los que no tomaremos más a lo que quisieron encerrar a Germani, quizás lo que hicieron mal, como decía Verónica, los herederos de esos hijos críticos rebeldes de Germani, digamos. Pero bueno, nada, eso, como para decir un poco de eso, que también hay teoría, digamos. Yo me paro desde otra y creo que las preguntas que me hago son otras y los temas que uso son otros. No tengo por qué, digamos, reivindicar a Germani en esa punto de vista. Creo que me conviene más o me interesa más confrontar o discutir con eso. Bueno, sobre la relación Germani-Marx y marxismo, más amplio, veremos mañana, por ahí no está tan claro. Y Pascual Serra, yo supongo que... No, mañana estamos desde las 9:30 también hasta las 8, y Pascual Serra, que cierra, volvió a revisar cómo es la relación entre Germani y el marxismo. Así que ahí puede haber sorpresas. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias.